y haya una separación. Las fases son continuas, como lo es en la respiración el ciclo respiratorio. Entonces nosotros respiramos, ¿verdad? Y hasta ni lo hacemos consciente más que cuando tenemos algún problema, ¿verdad? Pero nosotros inspiramos, expiramos y no inspiramos y nos quedamos en esa posición unos instantes. Y cuando expiramos, tampoco nos quedamos en esa posición. O sea, son eventos continuos, de tal manera que debido a ello, los eventos que marcan el fin de una fase de cualquiera de los dos periodos o de un periodo, es lo mismo que lo que marca el inicio del siguiente. Y eso es lo que vamos a revisar ahorita en nuestro esquema que tenemos ahí a la mano, ¿verdad? Y que lo estamos viendo en la pantalla. Y ya vimos que cada sístole y diástole tienen sus fases correspondientes. Eso es lo que tenemos que revisar a partir de ahorita. Y cada fase, ¿verdad? Tiene un intervalo, un cierto tiempo durante el cual ocurren una serie de eventos. Y esos eventos tienen que ver con movimiento que cambia la posición de las válvulas cardíacas, de las cuatro. O están abiertas o están cerradas, porque esas son las dos posiciones en que pueden estar. Y eso es lo que revisamos con este esquema. Y ya vimos, ¿verdad?, cómo son los mecanismos, para qué se cierran, para qué se abren, en qué momento lo hacen las AB y en qué momento las arteriales. Y afortunadamente, cuando hay tanto que aprender, pues prácticamente las válvulas por parejas lo hacen casi de una manera simultánea. Hay una pequeña diferencia de tiempo, pero fisiológicamente no tiene trascendencia. ¿Qué nos toca ahora enseguida? Ver el siguiente evento, que es el evento de el volumen, o más bien los volúmenes ventriculares. ¿Por qué? Doctora, es que nosotros apenas íbamos a empezar a ver el ciclo cardíaco como tal. Ah, ¿no hemos visto nada? No, Ah, apenas íbamos a comenzarlo. Lili, qué bueno que me detienes. Yo pensé que ya hasta íbamos en volúmenes. Ok, me regreso. Qué bueno que me detuviste y me aclaraste. Y entonces empezamos, jóvenes, ¿verdad? El ciclo cardíaco es el proceso por el cual el corazón realiza, desarrolla su función de bomba. ¿De bombear a quién? Pues claro, de bombear a la sangre. ¿Para qué? Lo volvemos a repetir, ¿verdad? Para que la sangre circule dentro de tanto el circuito de la circulación periférica, sistémica o mayor, como de la circulación pulmonar. ¿Por qué? Porque cada uno de estos circuitos va a tener su función específica, que eso no nos toca verlo ahorita, sino en la segunda parte del programa. El ciclo cardíaco originalmente pues fue descrito o fue analizado, ¿verdad? Por William Harvey, pero de esto hace 3 siglos. Entonces, hay mucha diferencia, ¿verdad? Entre lo que pudo conocer y nos aportó William Harvey y lo que hoy sabemos del ciclo cardíaco. Y básicamente este esquema que todos los libros de fisiología, los libros de cardiología lo traen, es el esquema que desarrollaron estos tres científicos el siglo pasado, más o menos en los años 60, en los años 60. Y entonces, ¿qué fue lo que nos dijeron Wigger, Selkirk y Bullard? Que sístole y diástole no son fases. Por lo tanto, ahorita no podemos decir, ¿verdad?, que el ciclo cardíaco, desde el punto de vista de la fisiología cardíaca, conste de la fase de sístole y la fase de diástole. Así lo aprendimos a lo mejor desde primaria. En secundaria a lo mejor igualmente lo repetimos y a lo mejor hasta en preparatoria. Pero aquí, ¿verdad? En la licenciatura, médico cirujano, en la facultad y ya para mi profesión, claro que no son fases, son periodos, porque esa es la, dijéramos, descripción científicamente aceptada a nivel internacional del ciclo cardíaco. Sístole y diástole son periodos, ¿sí? Cada uno de estos periodos, y yo les voy a ir indicando con qué parte de la gráfica vamos a trabajar.
están señalados en la parte inferior, inclusive en el renglón previo a donde está la descripción de la figura. Fíjense cómo ahí, pues Guyton y todos los libros nos van a poner sístole, diástole y luego sístole. Y entonces, ¿verdad? Eso que pueden leer ustedes como períodos y que tiene una flechita, si la ven de color, pues está en color azul, y que está señalando eso, sístole y diástole, eso no viene en el esquema. Eso es el llenar esa figura para fines de aprendizaje. O sea, eso se lo puse yo, pero no porque yo lo haya creado. Yo lo que hice es lo que ustedes hacen. Leo el capítulo. En el capítulo 9, miren, es la figura 7. Entonces, sístole, diástole son los 2 periodos del ciclo cardíaco que se suceden de manera continua, de manera continua. Cada ciclo cardíaco consta de una sístole y de una diástole completas, si es que el corazón funciona normalmente. ¿Y por qué decimos completas? Porque, ¿cuáles son los siguientes componentes? Que vamos a ver después de que acabemos de analizar los periodos, pues las fases. Y sucede que algunas veces, alguna de las fases de algún periodo no se desarrolla, está ausente. Hay una única fase que puede estar ausente y la persona puede seguir viviendo. Una. Todas las demás jóvenes son vitales. Por ejemplo, no se puede sobrevivir si no se desarrolla la fase primera, la primera fase de la sístole. ¿Dónde están las fases? Ya no les puse yo, pero ustedes pónganlo. Si van a estudiar ciclo cardíaco sobre la figura del esquema de Wiggers, ahí están arriba. Entonces, arriba, lo que se ve arriba son las fases. ¿Fases de quién? De cada periodo, de cada periodo. Pero vamos a acabar primero los periodos. Fíjense cómo hay otra flecha transversal que tiene 2 puntas y que me está diciendo de aquí a acá es un ciclo cardíaco, ¿verdad? No dice ciclo cardíaco, pero cuando yo leo el capítulo, pues así es, un ciclo cardíaco es una fase de sístole y una fase de diástole completas. ¿De dónde a dónde ubico yo en mi esquema la sístole? ¿Qué elemento de esa figura debo observar, ubicar para decir de aquí a aquí es la sístole y de aquí a aquí es la diástole? Esa flecha pónganla ustedes, ¿verdad? Como actividad de aprendizaje. ¿Y de dónde a dónde la pondrían, jóvenes? Fíjense cómo en esa parte donde está señalado con su nombre los periodos, si se fijan, hay líneas verticales y unas terminan más arriba, son más cortitas, y otras terminan más abajo. Y entonces, ¿qué tengo que tomar? ¿Debo tomar en cuenta eso de que unas líneas sean más delgaditas? O sea, todas son delgadas, pero debo de tomar en cuenta que unas las pusieron más arriba y otras más abajo. Fue porque no tuvieron una buena, revisión, ¿verdad? Control de calidad, todas deberían de estar al mismo nivel. O sea, ¿qué quiere decir en el esquema? Que unas sean más largas, que baje hasta donde está la palabra sístole o diástole y otras se queden arriba. ¿Qué querrá decir el texto? Todos los textos manejan eso. ¿Cómo lo debo interpretar yo para fines de aprendizaje eso? Carla, te oímos, Carla. Pues yo entiendo que las líneas que no llegan hasta la palabra de sístole nos indican los ruidos cardíacos, porque las líneas que sí llegan hasta esa palabra pues nos indican qué eventos son los que nos dicen cuándo inicia y cuándo terminan los periodos. Bueno, esa es una probable explicación. ¿Alguien tiene otra? Permítanme un segundo, voy por mi vaso de agua. ¿Alguien le da otra explicación o no? Brenda, ¿eres tú? Veo tu mano alzada. Soy yo, doctora.
Mesli. Ah, Mesli. Sí, Mesli, ya. Gracias. ¿Qué nos puedes decir? Pues significa que en un mismo momento surgen o se pueden presentar diferentes fases y diferentes como acciones que pueden hacer en un mismo momento. Fíjense cómo va a tener que ver, esas líneas tienen que ver con las fases, como está señalando, como lo acaba de comentar Mesli. Va a tener que ver con los ruidos cardíacos, por supuesto. Y en sí, jóvenes, lo que tenemos que ver cuando yo les digo, ubiquen con una flecha bidireccional el período de sístole y con otra el período de diástole, pues ahí, ¿verdad? Lo que tenemos que tomar en cuenta, y es otra pregunta, ¿son las líneas largas o las líneas cortas? ¿Quién nos contesta? ¿Shirel? Pues serían las líneas largas, ¿no, doctora? Porque coinciden con el cierre y la apertura de las válvulas. Fíjense, esa es la respuesta correcta. Si yo quiero ubicar con mi flecha bidireccional para fines de aprendizaje periodo de sístole, entonces va a ir de donde está la primera línea larga, la que baja hasta donde dice sístole, a la siguiente línea larga después de que termina la palabra sístole. De ahí es la sístole. Y justo a partir de esa línea donde termina la sístole, pondría yo mi otra flecha bidireccional porque de esa línea a la siguiente larga es la diástole. ¿Y por qué lo tengo que hacer así, jóvenes? Porque el siguiente punto que tenemos que analizar y que aprender es la duración de cada periodo. ¿Cuánto dura? Y resulta que no hay ahí una escala de tiempo. No nos dan en la parte inferior una escala de tiempo. Para eso tuvimos que haber leído el capítulo. Y entonces el periodo de sístole, ahí donde pusimos su flechita, le vamos a poner cuánto dura. Y el tiempo que dura cada periodo lo debemos poder manejar en dos unidades. ¿Cuál y cuál? ¿Y cuál es el valor normal? La cifra y la unidad. ¿Cuánto dura la sístole? Vamos a ver, tenemos, ¿quién nos está hablando? No se me está, ay, perdón, se me recorrió. No. Soy yo otra vez, doctora. Sí, Mesli, te oímos. Sí, son 0.3 segundos en la sístole. 0.3, o sea que son 3 décimas de segundo. Por supuesto que esa cifra en esa unidad, jóvenes, conviértanla a milisegundos. Conviértanla a milisegundos. Y no debemos de tener problema con la conversión, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿quién nos quiere aportar? ¿Cuál es la duración que van a poner ahí donde pusieron la flecha? ¿De dónde a dónde se extiende la diástole? ¿Cuál es la duración de la diástole? Y ahora tenemos a ver, quién sabe por qué no se me están identificando. Valeria, creo, y Sara, ¿y quién más fue? Brenda, creo que ustedes tres, quién sabe por qué no se me está abriendo bien esta pantalla. Sí, Ok, soy yo, las oí. Valeria. 0.5 segundos para la diástole. Para la diástole, es correcto, Valeria, ¿verdad? Y bueno, Sara, Brenda, que habían levantado la mano. Si tenemos esa duración para sístole y diástole, entonces, ¿cuál podemos concluir, Sara, que es la duración normal de cada ciclo cardíaco? ¿Sara o Brenda? Sí, doctora. La duración media es de 0.8 segundos. 0.8. ¿Y eso de qué me sirve? ¿A poco nada más para que yo sea muy erudito, erudita? Y qué barbaridad, cuánto sé. No, jóvenes, por la aplicación. La aplicación de la fisiología en la clínica, en la fisiopatología. Y entonces sacamos nuestra aplicación, ¿verdad? De lo que son
los periodos del ciclo cardíaco con su duración y la duración total de cada ciclo cardíaco, manejando esas cifras que acabamos de comentar. Por si alguien se perdió, a veces nos hace mala pasada ver del internet. Duración de la sístole es una cifra promedio, ¿verdad? Porque hay libros que son muy exactos y en lugar de 0.3 dicen 0.29. Bueno, vamos a manejar 0.3 porque nos conviene, porque es una cifra entera y está dentro del rango normal para la sístole. O su equivalente en milisegundos, que por supuesto serán 300 milisegundos. Ahora diástole, duración, ahora es 0.5 de segundo. O, ¿verdad? Su equivalente en milisegundos, que por supuesto son 500. Y por eso ahorita con Sara decíamos, duración normal de cada ciclo cardíaco, 0.8 de segundo, o lo que es lo mismo, 800 milisegundos. Y ahora aplicamos, jóvenes, la aplicación. La aplicación clínica es que con frecuencia cardíaca basal, y entre paréntesis anotamos el valor que tiene la frecuencia cardíaca basal, que aunque hay un rango que puede ir desde 60 hasta incluso 90, algunos autores nos dan, vamos a manejar la cifra intermedia, porque es más, está dentro del promedio, ¿sí? 70 a 80 por minuto. Entonces, con frecuencia cardíaca basal, y vamos a manejar esa cifra para hacer pequeños ejercicios, 70, 80 por minuto, la duración del ciclo cardíaco, ¿verdad? Es la que acabamos de comentar. 0.8 de segundo, 0.8, con su sístole de 0.3 y su diástole de 0.5. ¿Cómo sabemos que tiene esa duración? Es decir, ¿de dónde salieron esas cifras? Pues ustedes van a dejar ahí un renglón para que terminando la clase en la tarde hagan su cálculo. ¿De dónde sale ese 0.8? Pues ni más ni menos, jóvenes, que de recordar que estamos hablando que esa duración del ciclo cardíaco es la que normalmente tenemos con frecuencia cardíaca basal, o sea, con 70 a 80 por minuto. Y entonces, tú toma en cuenta eso, ¿verdad? Que tu frecuencia cardíaca basal es 70 a 80, igual que la que de cualquier persona adulta, y de ahí, recuerda que cada minuto tiene ¿cuántos segundos? ¿Cuántos, jóvenes? 60 segundos, doctora. Ajá, y entonces, muy bien. ¿Y entonces qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Para saber de dónde salió ese 0.8. ¿Por qué decimos con toda seguridad, con toda firmeza que la duración con frecuencia cardíaca basal es de 0.8? Bueno, mañana me contestan. Se les queda de un pequeño ejercicio, ¿sí? Y ahora, vámonos a la segunda aplicación clínica. La segunda aplicación clínica nos dice que al aumentar la frecuencia cardíaca, y entonces ponemos mayor de 80 por minuto, obviamente eso es igual a taquicardia. Y puede ser una taquicardia leve, de 90, de 100 por minuto. Pero de ahí en adelante la taquicardia puede ser grave, ¿verdad? No nada más de 110, 120, 130, del doble, jóvenes, del doble de lo normal, en lugar de 80, 160, más del doble, 190, 200 por minuto. Esas taquicardias son graves. Y son graves porque pueden llevar a paro cardíaco al paciente y el paciente puede morir por eso. ¿Y eso existe en clínica? Por supuesto, son las arritmias graves, taquicardia ventricular paroxística, la crisis tirotóxica,
pacientes que tienen hipertiroidismo y que tienen, fíjense, se le llama crisis tirotóxica, pues significa que la glándula está secretando tantas hormonas tiroideas que llevaron a un estado de toxicidad por hormonas tiroideas. Así se le llama tirotoxicosis. Y los pacientes tienen una taquicardia de reposo grave. Y entonces nosotros tenemos que saber, ¿verdad? ¿Por qué es grave la taquicardia en esos niveles? No la taquicardia del, ¿qué día fue? Del viernes, ¿verdad? Pasado, la del examen, que en primer lugar ni deberíamos de tenerla. Ni deberíamos de tenerla. No he podido, lamentablemente, ahorita les debo mil disculpas, ¿verdad? No estoy en mi ambiente en el que controlo yo mis tiempos para todo, pero sin lugar a dudas, estoy abriendo un paréntesis, perdón, a la clase. Les voy a presentar su lista de resultados y además, ¿verdad? Porque fue solicitud en la reflexión que hicieron en el segundo examen, que quieren ver las respuestas, pues se las voy a proyectar, no de cada uno, eso no puedo hacerlo, pero les voy a presentar un programa estadístico que tiene, ¿verdad? Esta plataforma para el examen, que nos inclusive nos pone la pregunta y nos pone el porcentaje de cuántos contestaron correctamente, cuántos se equivocaron en un acierto, en otro. Entonces, eso lo solicitaron varios de ustedes, vamos a hacerlo. De hecho, en presencial siempre lo hacíamos, ¿verdad? Entonces, también tenemos que buscar tiempo para hacer esa revisión de examen y que ustedes lo tomen como un ejercicio de retroalimentación. A la hora que hacemos esos ejercicios, ustedes, ¿verdad? No tienen que estar copiando la pregunta porque en el examen ordinario no van a ser las mismas, ¿verdad? Si la quieren copiar como ejercicio, está muy bien, pero lo que tienen que hacer es tomen su libreta de apuntes, tomen su programa del curso y ahí vayan poniendo, ¿verdad? Una R de repasar o una crucecita o una carita triste, lo que quieran y gusten, ¿verdad? En donde se equivocaron, en donde se equivocaron, en lo que me siento inseguro y tengo que volver a repasar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, eso fue un comercial, pero se los debo si no puedo hacerlo de aquí a mañana, que seguramente no voy a alcanzar. No, mañana sí es jueves. Con toda seguridad la semana que entra, ¿eh? La semana que entra. También les aviso para cerrar este paréntesis, como ya prácticamente terminé de revisar los exámenes, me salgo de su WhatsApp y les agradezco mucho que me incluyan siempre en los exámenes ahorita que acabe la clase. ¿Sí? Cualquier otro comunicado, pues ya tienen mi correo, a la hora que hagamos la revisión me pueden preguntar, ¿sí? Y recuerden que es muy importante en este examen también vamos a hacer la reflexión, ¿verdad? La reflexión. Algunos de ustedes también me solicitan, ¿verdad? Que les ponga la referencia de las figuras, pues algunas veces quizá lo haya omitido, les ofrezco una disculpa, por supuesto, pero por lo general yo procuro ocupar las figuras, ¿verdad? Que vienen en nuestro PDF de Jaito. Y a veces en Ganon, que es también nuestro otro libro de referencia, o las figuras en Silverton, que son las más sencillas. Y cuando ocupemos otra, ¿verdad? Ya ven, ahorita en neurofisiología, a lo mejor porque no lo escribí, ¿verdad? Pero recuerden que les estuve comentando, ocupamos este libro de neurociencias de Bear, ¿verdad? ¿Para qué? Para, pues, mejorar nuestro nivel dijéramos, trabajo virtual y especialmente para que ustedes a partir de ahorita, joven, si ya desarrollaron eso desde antes, qué bueno. Pero si están acostumbrados a leer un solo autor, eso debió de haber quedado en primaria. A partir de secundaria, educación media, media superior, preparatoria y no se diga la superior, tenemos que acostumbrarnos a leer varios autores. ¿Por qué? Porque lo vamos a ocupar. Permítanme un segundo, tengo que contestar esta llamada. ¿Qué pasó, Luis? ¿Qué pasó, Luis? Bueno, ¿qué pasó, Luis? Bueno.
¿Qué pasó, Luis? Sí, aquí estamos. Ajá. Ah, qué bien. Pues vente acá con nosotros. ¿Cómo a qué horas llegas? Porque yo ahorita estoy en clase, termino en 20 minutos. Ah, ok. 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 Está bien, yo les digo. Gracias. Sí. Sí, acá me lo marca, cualquiera de ellos. Ah, ok, yo les marco para que estén pendientes. Bye. Oye, ¿estás aquí en la casa? Es que Luis va a llegar con el en 3 minutos, porque trae algunas cosas y Marta la voy a dejar. Y yo estoy todavía en clase. Gracias, Carmen. No, es que yo no sabía que tú estabas, no le dije que me marcara nada, Marta no me contestó, porque no tenía que contestar. Ok, ándale pues. No, yo ya me sorprendí. Ahora que desde aquí entonces te digo, va a llegar como... Nos pasó el tiempo. Lili, ¿podemos volver a entrar? Claro, doctora. Gracias. Muy bien, jóvenes. Ya prácticamente, ¿verdad? Están casi todos. Mientras entran sus demás compañeros, les voy a volver a compartir la pantalla para trabajar estos últimos minutos de la clase. Doctora, buenas tardes. Sí, Miguel, ¿verdad? Sí, Ajá. soy Miguel Pacheco. Sí pude entrar cuando empezó a explicar el ciclo, pero no quise interrumpirla. Gracias, Miguel. Aprovechando que me estás avisando, Irving, ¿lograste entrar también? Irving. Sí, buenas tardes, doctora. Ah, muy bien, qué bueno, Irving. Muy bien. Gracias. Ok, pues entonces estamos todos. Gracias por avisarme. Y entonces vamos a cerrar la clase, ¿verdad? Con esto que estábamos comentando. La segunda aplicación clínica de lo que es la duración del ciclo cardíaco con cada periodo y la duración total del ciclo cardíaco. Y decíamos, ¿verdad? Que esas cifras que manejamos son válidas cuando tenemos frecuencia cardíaca basal. No hay que olvidar que cuando hablamos de valores basales es estando en reposo, porque obviamente cualquier actividad física que hagamos, por más sencilla que sea como caminar o movernos de alguna forma, eso tiende a aumentar nuestra frecuencia cardíaca. No se diga en la taquicardia, que esa es nuestra segunda aplicación. Cuando tenemos, ¿verdad? Taquicardia por algún motivo. Estábamos comentando que no es lo mismo una taquicardia leve porque trotemos, porque corramos un poco, porque subamos escaleras o porque estemos en un examen, a una taquicardia ventricular paroxística grave. ¿Por qué, verdad? Porque sucede que la duración del ciclo cardíaco, cuando hablamos de duración del ciclo cardíaco, es esa duración total,
de los 0.8 de segundo u 800 milisegundos. Por supuesto que se va a reducir, jóvenes. Entonces, en la taquicardia tenemos que la duración total del ciclo cardíaco es menor a, ¿verdad? O está disminuida, flecha hacia abajo, a los 0.8 de segundo u 800 milisegundos. Y lo más importante, jóvenes, ¿a expensas de qué periodo? En la taquicardia, ¿a expensas de qué periodo se reduce más el ciclo cardíaco? ¿O es equitativo? Vamos a suponer, ¿verdad?, que la duración se reduzca en 200 milisegundos. Entonces, esos 200 milisegundos se van a repartir entre la sístole 100 y la diástole 100, o hay alguno de los periodos en los que la reducción de su duración sea mayor. ¿Cómo ocurre eso? ¿Dónde está la respuesta? Ya la habíamos comentado. A propósito, me voy a regresar para terminar esta hora de clase. Aquí. Cuando vimos este tema, que este tema es la irrigación del miocardio a través del sistema de las arterias coronarias, comentamos, ahí está el punto 2, cambios del flujo coronario durante la sístole y la diástole. Y estas figuras que dijimos son de Guyton, pero vienen en el capítulo 21 porque Guyton maneja el tema de la circulación sanguínea a regiones especiales en ese capítulo. Y entonces, ¿qué es lo que aprendimos ahí? Que las ramas, las subdivisiones de las arterias coronarias que se introducen al espesor de la pared de los ventrículos, por supuesto que cuando es el periodo de sístole, la contracción les provoca compresión externa. Y vean la gráfica, así la estudiamos. El flujo sanguíneo se reduce al 50% o incluso un poco más. Eso es lo que dijimos, es una isquemia, pero es fisiológica. ¿Por qué? Porque vean lo que ocurre en la diástole. Cuando los ventrículos se relajan, claro que cede, se quita esa compresión externa y entonces el flujo sanguíneo, vean cómo inclusive hasta compensa. En los primeros milisegundos de la diástole hasta aumenta por arriba de ¿qué? Del valor basal, que ya sabemos que es 225 mililitros sobre minuto. Y aumenta un poco más y después va bajando una pendiente, ¿verdad? Hasta llegar a los 225, que es el valor promedio basal. Viene otra, asiste, otra vez el flujo hacia abajo. Jóvenes, tomando en cuenta esta gráfica, este tema que ya lo habíamos revisado, ¿cuál es el periodo, verdad, del ciclo cardíaco que más se reduce? ¿Los 0.3 de la sístole o los 0.5 de la diástole? En la taquicardia. ¿Cuál será? A ver, Chirel. Pues se reducen los dos periodos, pero en mayor proporción la diástole, lo que causa no solamente un llenado incompleto, sino también no existe esta recuperación total de la isquemia fisiológica. Y eso es todo, ¿verdad? No tengo nada que agregar. Efectivamente, cuando empieza la taquicardia, el primer periodo que se acorta es la diástole. La reducción, que si el ciclo cardíaco baja de los 0.8 a 0.7, esos 0.1 de segundo, esos 100 milisegundos, los reduce la diástole. ¿Cuál es la consecuencia, jóvenes? De que va a haber menor tiempo de relajación y por lo tanto menor tiempo de que el miocardio reciba el flujo sanguíneo basal. Y eso pues pone en riesgo de isquemia al miocardio. Entonces, ese es el riesgo. Entre más severa sea la taquicardia, más reducción de la diástole. Claro, cuando la taquicardia es paroxística, ¿verdad? Pues se reduce también la sístole. Entonces es importante eso, jóvenes, tomarlo en cuenta. Y por eso las taquicardias son urgencias médicas y terminamos.
¿Cómo vamos los médicos a detener esa taquicardia? Ese es el punto 3. Recordando, jóvenes, nuestra biología molecular. Recordando que la frecuencia cardíaca es el resultado de la propiedad del miocardio que le llamamos ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué propiedad del miocardio es la que origina la frecuencia cardíaca? Miguel Pacheco. El cronotropismo. Cronotropismo. Entonces, cuando nosotros tenemos a un paciente con taquicardia es porque el cronotropismo está aumentado, ¿sí? Y esa frecuencia cardíaca hay que bloquearla, hay que inhibirla, jóvenes. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Con fármacos que bloqueen los receptores que son los que transducen la contractilidad del miocardio. La contractilidad, el cronotropismo, pero también el inotropismo. El cronotropismo es la autoexcitación rítmica y el inotropismo la fuerza de contracción. Entonces, ¿qué receptores tiene el miocardio que son responsables de su actividad de bomba? ¿Cuáles? Jóvenes. ¿No? El beta 1 adrenérgico, doctora. Correcto, tú, Sara, ¿verdad? Sí. Es el beta 1 adrenérgico. Y entonces, ¿qué le damos y terminamos la clase? Pues bloqueadores beta adrenérgicos, jóvenes. Y eso lo van a ver en farmacología y lo van a ver en fisiopatología el año que entra. Y nosotros hasta aquí dejamos la clase porque de hecho ya nos pasamos, una disculpa, casi 5 minutos. Me avisan a través, pónganse de acuerdo ustedes cuándo podríamos reponer una hora de clase a otra hora diferente a la que tenemos, ¿verdad? Para ir reponiendo estos contenidos, jóvenes, y nos ponemos de acuerdo ustedes y yo. Puede ser en la tarde, ¿verdad? Alguna hora que tengan ustedes tiempo también. Que pasen buena tarde, jóvenes. Hasta luego, doctora. Gracias. Doctora. Mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana.